Buenos días, honorables concejales. ¿Qué puede decir? No puede decir 8:31, ¿cierto? 8:30 del día. Damos inicio a la sesión del día 10 de febrero del 2027. Señor secretario, sirva a leer el orden del día. Buenos días, señor presidente, vicepresidente, demás honorables concejales, parte administrativa, personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook del Consejo Municipal, de las redes sociales, recinto del Consejo Municipal, sesión ordinaria, febrero 10 de 2025, orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, himno municipal. Cuarto, intervención por parte de la doctora Dora Margarita Villamil, secretaria de la Mujer e Inclusión Social, socialización de la adopción de la política pública del adulto mayor. Quinto, lectura de correspondencias bien recibidas. Sexto, proposición de asuntos varios. Séptimo, cierre. Primero, llamada lista y verificación del quórum. José Alfredo Arias Delgado. Buenos días, presente. William Fernando Arias Giraldo. Buenos días, presente. Johan Rey Castaño Gallo. Muy buenos días, presente. Néstor Sebastián Escobar Villada. Muy buenos días a todos y todas presentes, señor secretario. Albeiro López Ríos. Sí, muy buenos días, presente, señor secretario. Mercy Guinea Moreno Millán. Rubén Ortiz Olarte. Derly Parra Molina. Buenos días, presente. Juan Diego Poveda Gómez. Buenos días, presente. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Buenos días, presente. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente. Admer Rivero Borja. Buenos días para todos, presente. Duan Santiago Roa Londoño. Muy buenos días para todos, presente. Michael Suárez Bulloso. Presente. Jimmy Villamil Calderón. Buen día, presente. Contestaron la lista 13 honorables concejales, 2 centrales concejales, Mercy, Guinea de Millán, Rubén Ortiz Olarte y quórum para iniciar la sesión. Segunda, aprobación del orden del día. Se pone en consideración el orden del día, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Como votan los honorables concejales. Johan René Castaño Gallo. Positivo. Juan Diego Poveda Gómez. Positivo. Michael Suárez Bulloso. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Positivo. Albeiro López Ríos. Positivo, señor secretario. Duan Santiago Roa Londoño. Positivo. José Alfredo Arias Delgado. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Admer Rivero Borja. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Néstor Sebastián Escobar Villada. Positivo. Rubén Ortiz Olarte. Derly Parra Molina. Positivo. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. Mercy Guinea de Millán. Positivo. Es aprobado el día por 13 honorables concejales, 2 centrales concejales, José Alfredo Delgado, Rubén Ortiz Olarte. Tercero, himno municipal. A Granada hermosa, flor del Ariari, de canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bello paisaje, señora, en tiempos lejanos que allende los mares, cruzando el Ariari en pos del Dorado, viajeros con sangre regaron pesares y del pueblo guayupe la huella borraron. A Granada hermosa, flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora,
De amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora, Rosendo y Nieves, encanto de amores, de selva y sabana en montes forjaron sus manos callosas tupidas de albores, con otros colonos un pueblo fundaron. A Granada, hermosa flor del Ariar, le canto arpegios de nota sonora. De amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora. El río de oro pregona cantares, regando en sus playas hermoso sonido. En vegas doradas por dardos solares, suenan caravanes un león erguido. A Granada, hermosa flor del Ariar, le canto arpegios de nota sonora. De amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora. Centauro valientes que libra faena, buscando al galope lucir su destreza. Mujeres alegran festiva cosecha, luciendo en sonrisa serena belleza. A Granada, hermosa flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora. De amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora. Catedral majestuosa de fe ilumina, como ave surcando cielos cristalinos. Legendario bambú de su parque en la esquina, que guarda la historia de los granadinos. A Granada, hermosa flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora. De amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora. Cuarto, intervención por parte de la doctora Dora Margarita Villamil, secretaria de la Mujer e Inclusión Social, socialización de la adopción de la política pública de adulto mayor. Recordar que en días anteriores la doctora Dora Margarita había hecho la solicitud para hacer intervención en la sesión ordinaria del día de hoy y tratar el tema planteado. También recordarle, señor presidente, o informarle que el día de hoy nos hacen llegar un oficio de parte de la doctora Margarita, como que va a ser también ley en correspondencia bien recibida, pero que tiene que ver con el tema, en donde dice: señor Kevin Alexander Ramos Bedoya, presidente de la Comisión Municipal de la Ciudad, cordial saludo. Por medio del presidente, permito manifestarle que el doctor Cristian Camilo Rodríguez Olaya, politólogo, llevará a cabo la intervención el día 10 de febrero del 2025 en la sesión del Consejo Municipal relacionada con la socialización de la adopción de la política pública de adulto mayor. Agradezco el apoyo a la presente, cordialmente Dora Margarita Villamil Benavides, secretaria de la Mujer e Inclusión Social. Hace presencia del recinto del concejal Ruber Ortiz Olarte. Señor secretario, pues como vemos en el recinto aún no está la doctora Margarita ni el politólogo Cristian Camilo Rodríguez Olaya. Sin embargo,
acabaron de comunicar que vienen en camino hacia el recinto. Sería preguntarle a los honorables concejales si podemos esperarla 10 minuticos que llegue o seguimos con el orden del día. El tema es socialización de la adopción de la política pública adulto mayor. Entonces hago una proposición para que la esperemos 15 minutos a la doctora Margarita y el señor Cristian Camilo Rodríguez. Igual ellos a las 7:50 de la mañana notificaron que iban a la intervención, pero se retrasaron. Secretario, se pone en consideración, se hará la discusión. Perdón. Vice, ¿me la somete por favor? Buen día para todos, compañeros, honorables concejales. Se pone a consideración la proposición antes mencionada de esperar 10 minuticos al delegado de la Secretaría de la Mujer. Entonces se pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Johan René Castaño Gallo. Negativo. Juan Diego Poveda Gómez. Negativo, que madruguen. Michael Suárez Gulloso. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Negativo. Albeiro López Ríos. Positivo. Duván Santiago Roa Londoño. Negativo. José Alfredo Arias Delgado. Negativo. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Asmer Riveros Borja. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Néstor Sebastián Escobar Villada. Positivo. Ruber Ortiz Solarte. Positivo, señor secretario. Derly Parra Molina. Positivo. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. Mercy Ginemar de Millán. Positivo. Es aprobada la proposición del honorable concejal Kevin Ramos por 10 honorables concejales, negativo 3 concejales, Johan René Castaño Gallo, Juan Diego Poveda Gómez, William Fernando Arias Giraldo, Duván Santiago Rolandoño y José Alfredo Delgado. Aprobada la proposición de hacer un receso de 10 minutos de la sesión, son las 8:44, señor presidente, entonces para retomar nuevamente a las 8:54 de la mañana. Señor secretario, una pregunta. ¿Por qué cambiaron el llamado a lista y de los concejales? Yo entiendo que esto ha sido siempre por orden alfabético. Señor presidente, recordar que el llamado a lista se sigue haciendo por orden alfabético. Aparece Alfredo Arias Delgado como primero, luego Olivia Fernando Arias Giraldo, luego Johan René Castaño Gallo. Ahí aparece el orden de lista en orden ascendente. En las votaciones siempre se ha hecho también por orden alfabético, señor secretario. No estaba por orden alfabético, estaba por orden de bancadas. Pido la palabra, secretario. Presidente, a la Vicepresidenta. Estamos fuera de sesión. Tiene la palabra. Estamos fuera de sesión porque hay receso, señor presidente. No necesita pedir la palabra. Yo voy a asumir que Alfredo se está burlando de la plenaria. Voy a asumir eso. Porque él acomodó la votación como quiso el año pasado. Porque Mercy Giné Morales vota de primeras y ella no es la primera en orden alfabético. ¿Sí? Entonces voy a asumir que estás burlando de la plenaria. Es menester del presidente acomodar la toma de la votación y en ningún lado dice que la votación se debe tomar en orden alfabético. Y la votación se está tomando en bancadas. Venga, señor presidente, con todo respeto, yo no soy de ese talante en respetar a ninguno. Y algo que sí me voy a tomar este año es que yo a usted ni a ninguno de la mesa directiva lo pueden respetar porque yo en ese momento, en ese caso sí soy respetuoso. Al señor secretario, yo nunca le dije el año pasado de que acomodara los órdenes de llamado a lista o a votación como fuera, o él lo puede desmentir si yo algún día le dije tiene que colocarla así. No, nunca le dije nada porque la verdad yo he sido respetuoso en ese tema, señores mesa directiva.
¿Y qué es el miedo de votar luego como sea? Como sea, uno tiene que votar, o vota negativo, no vota positivo. A mí quieres de última o de primeras. El voto vale lo mismo, sea de primeras, de cuartas, de quintas, de últimas. Sin miedo al éxito. Honorable concejal, es que aquí Kevin dice que si yo organicé eso de esa manera. Si ustedes ven la lista del año pasado, estaba por bancadas, pero estaba de manera revuelta por diferentes partidos políticos. Colocamos a la concejal Mercy porque creo que era por cuestión de mujer, más no, o sea, nunca se le ha prestado importancia a ese tipo de temas. Solamente al del llamado a lista se ha dejado un ascendente, el resto se ha dejado eso en orden de bancadas. Entonces, o sea, no, como para que de pronto no generemos tanta polémica, nunca se le ha prestado atención de que si está este partido, es otro partido. Si yo voy y miro el listado del año pasado, están revueltos por diferentes partidos políticos. O sea, no es que el año pasado estuvieron todos los del gobierno primero y luego todos los de oposición. Entonces, si miramos el listado, el año pasado estaban los partidos políticos, habían de oposición, habían de gobierno, oposición, simplemente se acomodaron de la manera como de pronto en su momento salió en el listado, de copiar y pegar y ubicar cada uno de los nombres. No fue de ninguna otra manera, ni con mala intención, ni con pensando en cosas negativas. Ahora les voy a enviar el listado de cómo estaba el año pasado para que ustedes lo revisen a ver si de pronto era que estaban primero todos los de oposición, o todos los de gobierno, o todos los independientes. O sea, nunca se hacen las cosas con mala intención desde la Secretaría General, y quiero dejarles claridad a todos. Cuando hemos tenido la posibilidad o la oportunidad de hacer las cosas, las hacemos tratando de que todos tengan su mejor ubicación. De pronto a nivel de los escritorios tampoco se ha manejado ese tema así, y hemos tratado de respetar lo que digan los concejales. Entonces dejo esa claridad de la Secretaría General, que no lo hemos hecho con mala intención. Lo cogió la 220.
Retomamos la sesión, secretario, a las 8:54 de la mañana. Entonces, señor presidente, como lo indica, se retoma nuevamente la sesión. Recordar que estuvimos en un receso de 10 minutos dándole espera a la doctora Dora Margarita Villamil para dar a conocer el tema de la socialización de la adopción de la política pública del adulto mayor. Doctora Villamil, tiene la palabra. Muy buenos días para todos. Se solicitó el espacio en el Consejo para hacer la socialización de la adopción de la política pública del adulto mayor de nuestro municipio de Granada. Se ha venido trabajando con el equipo consultor y ya hemos hecho las mesas en todos los centros poblados de nuestro municipio, en los 5, y también en el área urbana, en unos espacios importantes. Dentro de ello, el último espacio que tuvimos fue en Centro Vida, ya que allá hay 200 adultos mayores de todo nuestro municipio. Se hizo también la socialización allá. Entonces, el día de hoy nos acompaña el coordinador del equipo consultor, quien va a hacer la socialización, ya que creo que es importante que ustedes también conozcan el proceso que se ha venido realizando. Gracias. Tiene la palabra Cristian Camilo Rodríguez. Perfecto. Pues muy buenos días, honorables concejales, a la mesa directiva, señor presidente. Pues es un gusto para nosotros venir a presentarles parte del avance del proceso de adopción de la política pública. Es un proceso que no está terminado, que yo creo que la mayoría conoce, que hemos venido en un proceso intenso de mesas de participación, de mesas institucionales y en general, digamos que buscando el mejor instrumento posible, ¿sí? Yo soy Cristian Camilo Rodríguez Olaya, tengo el honor en este caso de coordinar el proceso de adopción de la política pública. Brevemente les cuento, a nivel de formación, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, filósofo de la Universidad Javeriana y con una maestría justamente en políticas públicas del Colegio de San Luis de México y una estancia de investigación en la Universidad de Sao Paulo y bueno, pues ya una experiencia de algunos años en realmente varios procesos de formulación, adopción, evaluación y demás procesos sobre políticas públicas, ¿vale? Y pues en general digamos que venimos a presentarles parte de los lineamientos técnicos y del esfuerzo también participativo que ha hecho la administración por garantizar un buen ejercicio. Entonces queremos primero presentarles un reel muy breve y a partir de allí ya pasamos a exponer técnicamente el proceso.
Bien, perfecto. Teníamos allí, queríamos presentarle este registro audiovisual con el hecho de que vieran un poco pues, parte del ejercicio participativo que se ha hecho hasta el momento. Consideramos que en un proceso de adopción tenemos hasta ahora una muestra representacional importante en términos de la población adulta mayor y pues a partir de ello entonces queremos un poco exponer sobre la estructura. Entonces vamos a avanzar, por favor. Siguiente. Yo creo que no me voy a detener tanto, no está el espacio y entiendo también el espacio que nos brindan, pero tal vez en otro momento hablemos un poco más de política pública y de los ciclos de política pública. En este caso yo quiero pasar un poco realmente a pensar nuestro instrumento. Adelante, por favor. Bien, tenemos un instrumento borrador, ¿sí? Y quiero ser enfático en que hemos sido muy juiciosos y precisos en el proceso de adopción, que hay que señalar dos cosas al respecto. Adoptar una política pública implica entender que tiene unos lineamientos en términos de niveles superiores, departamental y nacional, ¿sí? Pero esto no significa que el ejercicio es de por sí una réplica absoluta a estos instrumentos. Por eso los procesos de adopción son mixtos, es decir, recurren a lineamientos de los instrumentos departamental o nacional, pero también pues demandan un proceso de diagnóstico y de conocimiento local, ¿sí? Y esta es un poco la combinación que lo hace bastante interesante. En ese sentido, el proceso metodológicamente y como estructura de un documento técnico pues tiene 4 acápites. El primero se refiere a los fundamentos conceptuales, políticos y normativos de esta política pública. Ya ahora pasaré un poco a explicar parte de los mismos de manera muy breve. En el segundo acápite encontramos todo el proceso de contextualización demográfica territorial con un énfasis en el adulto mayor, en la tercera edad. En el tercer acápite componente es donde se esboza todo el diagnóstico participativo del adulto mayor y en el cuarto acápite es donde determinamos lo que conocemos como plan de gestión de la política pública, que es lo que incluye objetivos, ejes estratégicos, plan de acción, monitoreo y evaluación, financiación, entre otros componentes. Perfecto, entonces rápidamente yo pasaré como haciendo este balance sobre estos 4 acápites que señalamos aquí. El primero de ellos se refiere entonces a la desagregación, identificación y análisis de los componentes normativos, ¿cierto? Esto tanto en el nivel internacional, nacional, departamental, y nos permite a nosotros generar una base y unos lineamientos fundamentales de cómo debemos entonces orientarnos respecto a esta política. A nivel conceptual, pues se desagregan básicamente aquellos términos muy relevantes que pueden ser entendidos de una u otra forma. Vejez, envejecimiento, política pública implica decir de esta forma los vamos a comprender dentro de este instrumento y esto es fundamental también para el lector, ¿cierto? No todos los conceptos en ciencias sociales, que en el fondo son estas las áreas, pues se entienden de la misma manera y nosotros tenemos que determinar también cómo los vamos a entender, claramente dentro de un marco teórico relevante. Y finalmente encontramos aquí el componente de marco político en el que se evalúan 2 escenarios. 3, nacional, departamental y municipal, refiriéndonos particularmente a los instrumentos de planeación como planes de desarrollo, políticas públicas o planes decenales, en donde se aborda el vejez, el envejecimiento o a la población adulta mayor, ¿vale? Y a partir de ello pues vamos generando las bases importantes para hablar de adopción de política pública. ¿Pregunta? Ok, bien, perfecto, listo. Tenemos también unos principios de la política pública. Estos deben entenderse como las máximas éticas que habría que respetar dentro de todo el ciclo de política pública, que reitero se refiere un poco a formulación y adopción, ¿sí? Implementación, seguimiento de manera transversal y evaluación. Y esto es ciclo porque es de alguna forma un retorno. Esto no significa que las problemáticas no se acaben o que los indicadores no y las metas no apunten a nada,
pero en términos teóricos de política pública no lo entendemos como un proceso lineal al que tiene un fin y allí llega y muere la problemática, ¿cierto? Sobre todo políticas públicas poblacionales como son estas, tan complejas pero a la vez tan interesantes en términos de que se puede medir de alguna forma en su impacto respecto a la calidad de vida de la población. Estos principios pues son adoptados, digamos, directamente a partir de un análisis de la política pública departamental, ¿sí? Es una política que es 2018-2027, y allí nosotros incorporamos también de la política nacional 2022-2031 los enfoques. Como les decía yo, parte del proceso técnico y analítico y que tiene la administración, digamos, dentro de su potestad técnica, es revisar, ¿sí?, que esta adopción esté completamente cubierta y sea, digamos, un proceso complejo, bien hecho. Y esto significa que nosotros podemos agregar o sumar cuestiones que no encontramos, por ejemplo, en la política departamental, como es en el caso de los enfoques en política pública, que tienen que ver no solo en términos discursivos, sino que se deberían reflejar respecto a cómo se percibe esa transversalidad de cierto tipo de abordajes. Entonces, en las metas y en los objetivos, pues uno debería encontrar cómo hay un enfoque diferencial, un enfoque territorial, entre otro tipo de enfoques por mencionar que ustedes ven allí. Adelante, por favor. Tenemos también, pues les decía yo, un segundo acápite en el que no voy a ahondar mucho, pero es de la contextualización demográfica territorial. Nos permite un poco revisar algunos datos relevantes respecto al grupo poblacional, a las diferencias en términos de porcentajes urbano-rural, hombres y mujeres, cómo están, digamos, esas divisiones. Esto en mucho para qué, pues nos permite también, uno, hablar de proyecciones. No sé si han revisado, pero a partir de 2030 el municipio empezará a tener un porcentaje poblacional mucho mayor en tercera edad, ¿cierto? Entendida a partir de 60 años o más, y pues la población de niños, ¿sí?, primera infancia particularmente, irá descendiendo, como es una tendencia casi global. Entonces, a partir de ello es relevante también entender que la política pública tendrá una proyección, ¿cierto?, importante, unos años adelante, que tendrá unas metas de corto, mediano y largo plazo, y en este sentido también entender de alguna forma que el municipio tendrá unos niveles de vejez porcentualmente mayores, y que esto implica pensar otro proceso que no es lo mismo, que es el envejecimiento, es decir, cómo hoy pensamos efectivamente en quienes son jóvenes o adultos de 30, 40, 50 años y que van a envejecer, e incluso cuestiones mucho mayores, y es cuál es la carga fiscal y en general de esfuerzos que hace la administración para que también más adelante tengamos un impacto social positivo e incluso menos dificultades a la hora, por ejemplo, de abordar esta población. Perfecto, adelante. Bueno, entonces señalábamos que ha sido un proceso participativo importante. A nivel urbano hemos estado en mesas que se han convocado de manera amplia, hemos estado en el Progreso, en el barrio Luis Carlos, en el Centro Vida, haciendo procesos allí de diagnóstico, todos con instrumentos de recolección de información diferentes, ¿sí?, pero que nos permiten cruzar algunas fuentes importantes. Y a nivel rural, y les agradecemos a los concejales que voluntariamente se han vinculado a esta convocatoria, de apoyarnos recepcionando, digamos, en las mesas de participación, y hemos estado en buena parte de los centros poblados, ¿no? Hemos estado en La Playa, en Dos Quebradas, en Puerto Caldas, en Canaguaro, en Aguas Claras, y creo que ya hasta allí. Esto no significa que el proceso esté terminado, reitero, pero sí tenemos una base importante. Yo quiero aclarar que en términos de adopción o incluso de formulación de política pública, nosotros no requerimos, nosotros no hacemos caracterizaciones, ¿sí? Eso es otro proceso que incluso regularmente puede ir dentro del mismo proceso. Las políticas públicas no son el momento de conocer exactamente a profundidad los 10.457 adultos mayores que tiene Granada,
sino que pues permite generarnos una base respecto a proyecciones, ¿sí? Sobre necesidades y problemáticas. Y esto es parte de lo que hacemos con una muestra importante y relevante. Entonces, adelante, bueno, les decía yo, antes teníamos algunas fotos sobre mesas. Aquí quiero mostrar un poco, pues que hemos trabajado con instrumentos diferentes, ¿sí? Ejercicios de semaforización, didácticos, otros procesos respecto a el termómetro de las necesidades, termómetro de problemáticas, propuestas de problemáticas, soluciones, entre otro tipo de dinámicas, muchas que nos permiten, digamos, movernos en dos áreas metodológicas que son cuantitativas y cualitativas. Y entonces, a partir de ello, yo quiero mostrarles unos resultados parciales sobre unos datos. Una parte de los instrumentos que aplicamos tienen esto se llama una escala Likert, o se miden en una escala Likert, es decir, cuando 1 puede ser procesos muy deficientes, 5 es procesos muy bien generados respecto a oferta social. Estoy poniendo simplemente un ejemplo, ¿cierto? Entonces, las personas, digamos que señalan su posición, ¿sí? Respecto a estos puntos. Nosotros lo hicimos dentro de los instrumentos, a veces numérico, a veces simplemente señalando una problemática y que las personas indicaran si esto nunca sucede en Granada, a veces sucede en Granada o siempre sucede en Granada, y también incluso dentro de los instrumentos pues avanzamos respecto a la priorización luego de propuestas de alternativa de solución para estas problemáticas. Pero bueno, para que ustedes vean aquí un poco cómo funciona, nosotros a partir de lo recabado en las mesas de los instrumentos, que regularmente lo hicimos por distribución temática, tocando temas fuertes que tienen que ver con las políticas nacionales, nacional y departamental, ¿sí? Respecto a salud y protección social, vivienda, deporte y cultura, entre otras temáticas, pues allí logramos, digamos, generar una base de datos. Esto es un Excel, ¿cierto? Que lo procesamos en un programa que se denomina RStudio cuantitativo, ¿sí? Nosotros lo pasamos a número, reitero, y nos permite entonces establecer unas correlaciones que son positivas o negativas entre, se denomina metodológicamente variables, ¿sí? Pero son entonces aquellos temas que tienen una relación positiva o negativa y qué tan intensa es. Entonces uno puede ver, por ejemplo, la primera es abandono, que se mediría con ingresos en menos 0.67. Así es un poco como opera. Salud mental tendría una relación de 0.30 positiva con la variable de derechos. Ahora bien, esto se explica mucho mejor en el documento, pero entonces paso a señalar. Lo que nos permite, por ejemplo, en este caso decir es, a mayores ingresos, ¿sí? Porque hay una correlación negativa respecto a abandono, a mayores ingresos o garantías económicas de la población adulta mayor, significativamente menos niveles de abandono o aislamiento social. Y estos son generalizaciones importantes que nos permiten entonces empezar a ver tanto dónde está la problemática como efectivamente cuáles serían esas posibles soluciones para atacar o mitigar este tipo de dinámicas, ¿sí? Otro ejemplo, a mayores niveles de ingresos de la población, mayores conocimientos sobre sus derechos. Y ahí también hay unas cuestiones importantes. A mayor conocimiento de derechos de la población adulta mayor, mejores niveles respecto a salud mental, entiéndase depresión, aislamiento, entre otro tipo de componentes. Listo, adelante. Tenemos aquí otro tipo de cruce de variables dentro de los procesos. Pues nosotros tenemos 12 variables o 12 temáticas: vivienda, condiciones de vivienda o acceso a programas de vivienda. Hay 2 componentes también de salud, entre otras importantes, que reitero nos permiten entonces encontrar correlaciones positivas y negativas. Y más adelante tenemos también algunos resultados metodológicos que son análisis de dispersión. Estos son también cruces de 2 variables que se pueden medir positivo o negativamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, encontramos una relación positiva respecto a la salud mental en la oferta social. Esto significa a mayor oferta social, mejores niveles de salud mental en la población. Y adelante,
Y tendríamos, por ejemplo, aquí una variable que la traigo como ejemplo, que es negativa y tiene una intensidad sustancial y se refiere a abandono de ingresos. Entonces uno puede ver efectivamente también cómo se comportan en procesos de dispersión. Listo, adelante. Ya con todo ello, digamos que el resultado dentro del documento hay más, hay un análisis de codificación y categorización que hacemos respecto también a los insumos cualitativos, un ejercicio de árbol de problemáticas, y sobre ello entonces pasamos al cuarto capítulo, ya casi cierro, y es primero los objetivos y luego los ejes estratégicos, que es un poco lo que en lo que quiero enfatizar al final de la reunión. Pues en objetivos tenemos una estructura central que tiene un qué, un objeto y un para qué, es una finalidad, y entonces tiene que ver con el objetivo central de la política pública, es promover las condiciones necesarias para el envejecimiento saludable. Reitero, esto es parte del tránsito, no solo de la vejez, y de la vivencia de una vejez autónoma y digna. ¿Esto con qué propósito? Con la finalidad de garantizar la realización de los derechos y la calidad de vida de las personas adultas mayores. Listo, tenemos un qué y un para qué, y eso en política pública es fundamental para estructurar un objetivo. Más adelante, y esto entonces lo vamos a agregar en 3 objetivos específicos que tienen que ver, no los voy a leer yo, pero el primero pues se refiere a cuestiones sobre derechos, ahorita lo vamos a ver mucho mejor en los ejes estratégicos. El segundo, a protección social integral, y el tercero tiene que ver entonces con el envejecimiento activo y saludable, ¿sí? 3 objetivos que se supone que de alguna forma descomponen o desagregan metodológicamente mucho mejor este objetivo general. Y entonces pasamos a la última diapositiva. Aquí hacemos un análisis mucho más cercano en términos de adopción de la política nacional. Tiene 6 ejes estratégicos, ustedes los pueden ver allí en la columna de la izquierda. La política departamental, ¿sí?, es la columna del centro, y el proceso de adopción que nosotros realizamos a nivel local. Lo que hemos encontrado básicamente es que digamos, tanto la política departamental, yo creo que recoge buena parte de los 6 ejes estratégicos, o se alinea, si ustedes lo ven allí, a cada uno de estos 6 dentro de los 4 que tienen, y lo que hemos precisado hasta el momento es parte un poco del borrador, de lo que estamos abiertos a conversar y demás, y es adoptar estos 3 ejes estratégicos, que son protección social integral para las personas adultas mayores, promoción y garantía de los derechos humanos para las personas adultas mayores, y envejecimiento activo y saludable. Hay un cuarto componente que tiene que ver con formación del talento humano e investigación, que consideramos compete mucho más a un nivel departamental o nacional, y también pues por cuestiones presupuestales digamos que no es muy razonable fortalecerlo. Es decir, yo creo que aquí el propósito, y como ustedes vieron el objetivo general, es prioritariamente apostar por garantía de derechos, promoción de derechos, protección integral y envejecimiento saludable, y con que el municipio avanzara significativamente en este tipo de apuestas es bastante como para en el momento hablar ahorita de investigación y formación de talento humano. Yo creo que allí pues podemos generar digamos una escala mucho más fácil con los niveles departamental y nacional, pero que en el fondo sería un cuarto eje que quedaría muy vacío en términos de las capacidades, ¿sí? y es un poco lo que hemos analizado, digamos que planteado, pero estamos todavía muy abiertos a eso. Entonces, pues esto es, honorables concejales, la estructura del borrador de lo que hemos realizado. Como ustedes ven, metodológicamente es un ejercicio juicioso en tanto realmente hemos incorporado las apuestas, las opiniones y las necesidades, ¿sí? Yo quiero recalcar, y si ustedes lo ven bien allí, que aquí no hay un ejercicio que vino a ser una copia exacta ni de la política nacional ni de la departamental, o que Cristian Rodríguez, que soy yo, pues tenía en su cabeza ya cómo iba a ser exactamente el proceso, sino que hemos hecho un paso a paso, recogiendo una información, analizándola de la mejor manera posible, generando pues propuestas que nos permiten entonces llegar a unos hallazgos, ¿sí?
¿Qué viene dentro del proceso de adopción? Tenemos una priorización de propuestas de solución sobre la que se ha avanzado, y vendría básicamente construir plan estratégico, ¿sí?, que tiene que ver con líneas de acción o intervenciones, indicadores y metas, y también entonces dos componentes allí que se suman, que son fundamentales: componente de financiación y componente de seguimiento y evaluación. Y señalando, digamos, que respecto a este último, nosotros también como equipo entregaremos una matriz muy completa, seguramente ustedes la van a conocer como consejo, en que les permitirá también a la institucionalidad en su sentido amplio, pues realizar un monitoreo semafórico y demás por la desagregación de metas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues mil gracias de verdad por el espacio, presidente, muchas gracias, y quedamos atentos si hay preguntas, aportes, sugerencias y críticas. No sé. ¿El concejal tiene alguna pregunta? Regáleme el uso de la palabra, presidente. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidente, honorables concejales, la parte administrativa y las personas que nos acompañan en las barras, buenos días. A la doctora Margarita, al doctor Cristian, que nos acompañan hoy en el recinto. Pues poco entiendo de toda la estadística, no, muy cuadriculado y poco lo entiendo, sí, pero analizo que lo que usted está en la intervención suya, lo que vemos es que para todo y lo normal, ¿cierto?, son los recursos, ¿verdad? Es lo que yo veía en ese cuadro que mostraba su merced, es los recursos, porque si hay buen nivel de recursos, pues no hay problemas de salud mental, de muchos factores que usted está nombrando ahí para las personas, los adultos mayores, ¿sí? Este problema se vive, pero pues sí es una problemática que en el plan de desarrollo el señor alcalde hubiera dejado de pronto un poco más de presupuesto para este sector, que es el adulto mayor que lo necesita. Yo estuve en las mesas de trabajo, en varias, no en todas, donde se estaba socializando el plan de desarrollo, pero vi que esas mesas de trabajo eran un saludo a la bandera, porque ya lo que tenían plasmado los que organizaron el plan de desarrollo fue poco lo que se le cambió. Entonces de nada sirvió ir a los diferentes centros poblados o sectores del municipio de Granada a poderle alimentar este plan de desarrollo, si es que uno lo miraba ahí prácticamente, las necesidades de la comunidad, pues, como lo digo, eso fue un saludo a la bandera, pero sí es importante porque, pues, este fenómeno que se vive allí en el adulto mayor, pues, de verdad que es muy importante que se le inyecten recursos, pues, es una población que desafortunadamente en muchas familias queda la persona prácticamente aislada de sus hijos, de sus hermanos, y pues es un sitio donde ellos allí se van a refugiar y donde ellos allí van a tener otra vida nueva para ellos, porque pues la verdad que el programa adulto mayor es un programa muy importante para estas personas de la tercera edad o el adulto mayor, ¿sí? De verdad que sí es necesario que el señor alcalde, que es el que maneja los recursos del municipio, pues le inyecte un poquitico más a un programa de estos. Esa era mi intervención, vuelvo y lo digo, desconozco todo esto cuadriculado que hay, pero más o menos uno analiza. Muchas gracias. Tiene la palabra, concejal. Buen día para todos, un saludo para las personas que nos acompañan en las gradas, un saludo para la doctora Margarita. De verdad, este tema es muy importante.
Hoy me siento muy contenta de que por fin después de tantas campañas, de tantos años ilusionando a los adultos mayores con que se iba a dar una política para ellos, hoy por fin se esté colocando en marcha. Esta política pública nos va a permitir a nosotros poder hacer gestiones a nivel nacional e internacional, y eso era lo que necesitábamos, porque tengamos en cuenta que en nuestro municipio esta población solo cuenta con el recaudo que se realiza a través de su ordenanza. La ordenanza 895 del 2015, que es la que nos permite a nosotros poder tener un recurso que, a pesar de que los administrativos siempre ¿qué? La primera ordenanza, concejal, que es la que permite la estampilla. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros poder avanzar con este tema de nuestros adultos mayores. En nuestro municipio es gran cantidad la cantidad de los adultos mayores que tenemos, y sabemos claramente que un 70% de estos adultos mayores viven en condición de vulnerabilidad y solos. Con esta política pública nosotros vamos a poder trabajar de una forma más articulada con el departamento y con la nacional. Esto nos va a permitir aterrizar cómo podemos hacer proyectos de inversión para ellos. También sería bueno, doctora Margarita, que usted analizara si la distribución que se le está dando a esta estampilla, que es el 70% para el geriátrico y el 30% para Centro Vida, es la manera correcta y si verdaderamente se está cumpliendo, porque tengamos en cuenta que muchos de los adultos mayores que van a Centro Vida es más cantidad de la que se están beneficiando en el hogar de paso. Entonces, el año pasado tuvimos que vivir algo trágico que fue que no se le pudo dar funcionamiento a Centro Vida en las fechas estipuladas. Entonces teníamos a todos estos adultos mayores por las calles, teniendo en cuenta que ellos viven solos. Y ahora que se está nuevamente activando este programa, verdaderamente uno ve en ellos esa felicidad, esa alegría que le permite a uno también estar más tranquilo. Entonces sí sería bueno que su merced replanteara esto, pues esto se viene trabajando muchos años así, pero ahora con la política pública pues va a ser también más importante que podamos reestructurar esta distribución de esta estampilla. Si es verdad que es de esa manera como se debe estar trabajando. Muchísimas gracias. Pido la palabra, vicepresidenta. Tiene la palabra el concejal Kevin Ramos. Muchísimas gracias. El mayor reto de las políticas públicas es la implementación, porque es lo que requiere recursos. Sí, casi todas tenemos muchas políticas públicas de papel a nivel departamental, pero que no se implementan porque pues eso pone una carga presupuestal sobre los municipios que por lo general no tienen para poder llevar a cabo esa implementación. Así pasa en juventudes, en infancia, en todos los sectores. Entonces pues la formulación es fundamental. Yo solo tengo dos preguntas más técnicas que otra cosa. ¿Cuál fue el tamaño de la muestra que usted usó para sacar esta estadística? ¿Y cuál fue el método de recolección de la información que su merced usó para sacar esa estadística? Pido la palabra. La palabra, concejal Jimmy. Bueno, yo tengo otra pregunta. Hablaba acerca de más de 10.000 adultos mayores, ¿sí? Esa caracterización, o sea, ¿de dónde tienen ese valor exacto? ¿Sí? ¿Del CISBEN o cómo hacen para ustedes saber cuánto adultos mayores hay en Granada? Son 60 millones de la política pública, ¿sí? Y si yo hago un cálculo dividido en 10.000 adultos, o sea que le tocaría a cada uno 6.000 pesos, con 6.000 pesos para cada uno se alcanzaría para hacer una obra, porque digamos yo veo en Itagüí que tienen más o menos 10.000 adultos y ellos invierten casi 20.000 millones, y yo digo contra 60 millones, pues definitivamente no es nada, ¿sí? Gracias. Solo el trabajo. El trabajo. Tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, presidente. Bueno, recoger respecto al aporte del concejal, voy a hacer como varias precisiones. Claro, efectivamente yo creo que una de las
cuestiones más complejas que hemos encontrado como problemática estructural es una cuestión de ingresos y productividad, ¿cierto? Esto genera el no tener tanto aislamiento o abandono, problemas de salud mental, ¿sí? Y a su vez tiene causas relevantes. Entonces yo creo que allí hay un componente de productividad importante y también en ese sentido pues hay una línea tanto de protección social integral como de envejecimiento activo y saludable, y eso implica también dentro de los principios fundamentales pues tener autonomía y dignidad, ¿sí? Que tiene que ver un poco con de alguna forma cómo generamos, digamos, rompemos un poco esta cadena asistencialista que es, digamos, Granada, tanto como el grueso de los municipios de Colombia, pues tiene claramente una población campesina importante que no ha tenido un empleo formal, por lo tanto no ha cotizado y no tiene pensiones, ¿cierto? Y en general, digamos que los niveles de ingreso de la población son medios bajos. Eso, digamos, respecto a esa problemática, efectivamente, bueno, voy a precisar dos puntos y termino aquí con el aporte de la concejal. Los instrumentos, hay que tener aquí en cuenta dos cosas, presidente. Ahí, digamos que no lo precisé, pero está muy bien su pregunta. Lo primero es que no es un instrumento, digamos, nosotros no lanzamos un instrumento de recolección de opinión, ¿sí? Para la población general. Pero si hablamos de una muestra de lo que tenemos hasta el momento, el dato son 396 adultos mayores que han participado presencialmente del proceso, ¿sí? Eso es como lo primero. No hemos hecho un instrumento como podría ser una encuesta masiva, casa a casa. Esto se usa a veces, digamos que técnicamente lo hacemos regularmente con otro tipo de poblaciones. Lo señalo porque a veces pues con la población adulta mayor hay, lo digo por mi experiencia, ciertas dificultades, por ejemplo, a la hora de instrumentos que son más complejos y que pueden ser masificados. Aún así, consideramos que es una muestra importante, estar alrededor de 400 abuelos con participación directa. Nos genera una muestra importante, ¿sí? ¿En qué sentido? Uno, que la invitación es, porque lo he escuchado no aquí en Granada, digo, hay un error a veces respecto a las políticas públicas y es que debemos recoger la opinión al menos del 10%, ¿sí? Estadísticamente esto no funciona así. Nosotros en instrumento regularmente tenemos niveles de confianza del 90, del 95 y márgenes de error que trabajamos, pero lo que hemos recogido en términos de los instrumentos que se refieren, reitero yo, han sido ejercicios distintos. Un ejercicio semafórico, un instrumento allí donde las personas opinaban qué pensaban respecto a cómo está una situación problemática en Granada, otro respecto a cómo valoraban numéricamente cómo está cierta situación en Granada, entre otro tipo de procesos, ¿sí? Esos son, digamos, los que hemos utilizado, pero más allá, digamos que lo que tenemos aquí son tendencias que nos generan, se llama estadísticamente, modelos de predicción, ¿sí? Entonces, si bien son cuestiones que nos permiten generalizar de alguna forma, ¿sí? Generalizar no es todos los abuelos son así, pero encontramos unas tendencias y esas tendencias estadísticamente pues no requieren un número mayor. De hecho, si ustedes lo ven en las encuestas nacionales para candidatos a la presidencia o no, ¿sí? Las encuestas nacionales miden más o menos 1.200, 1.250 personas a nivel nacional, y esto pasa porque estadísticamente pues nos generan unas tendencias, por lo que si entrevistamos a 1.200 o a 10.000 no va a cambiar mucho la medida. Entonces, muy válida el aporte y la pregunta, concejal, porque digamos, señalar que no es estrictamente un instrumento tipo encuesta de opinión, pero sí es un instrumento de recoger necesidades y problematizaciones que sí nos permite generar unas tendencias y en el fondo unos modelos de predicción. Y el dato, concejal Jimmy, ¿sí? Es digamos que todavía el presupuesto de implementación no está así, y seguramente pues va a ser mucho mayor, ¿sí? Seguramente. Aquí hay varias variables y recojo entonces respecto a lo que señalaba la concejal. Si bien es cierto lo que el presidente dice en muchos casos es una dificultad, pues yo creo que también institucionalmente es un esfuerzo,
¿sí? Y lo hablo colectivamente, consejo, administración y demás, para al menos en términos de planeación empezar a pensar el grupo poblacional y en ello empezar a comprometerse. Nosotros hablamos de políticas intersectoriales y es como a partir de esta identificación profunda de problemáticas estructurales pues logramos cruzar esfuerzos tanto a nivel municipal, que es el compromiso, el primer compromiso que se establece, pero por qué no efectivamente hacia otros niveles mucho mayores, ¿cierto? Entonces estas son un poco de las ventajas efectivamente que se tienen respecto a las políticas, más allá de muchos mandatos también normativos que se tienen respecto a los mismos. Pido la palabra, Mercy. Tiene la palabra concejal Kevin Ramos. Cristian, entonces, esa estadística que usted nos socializa acá de que a mayor ingresos, menor abandono, esa es producto del análisis que usted hizo. Y su merced, ¿cómo midió los ingresos y no utilizó un instrumento para poder determinar eso? Esa sería la primera. Y la segunda es, bueno, se me va en este momento, la tenía acá. Perdón, ya. ¿Usted qué parte aquí dice una sesión para la socialización de la adopción? ¿Sí? ¿Usted hasta qué, cuál va a ser el producto final de su trabajo? ¿Va a ser la adopción que haya adoptada la política pública en el municipio, o usted está haciendo una formulación o un estudio inicial o una mesa de trabajo? Esa cual, digamos que para saber esa parte. Se fue, perfecto. Lo primero, entonces reitero, al no ser un instrumento de opinión y de caracterización, que yo creo que la pregunta, reitero, es muy válida, porque seguramente varios de los concejales tienen la misma preocupación, digamos, metodológica. ¿Qué es lo que nosotros medimos? ¿Cómo eran las preguntas? Por ejemplo, la problemática de que no hay ingresos o los ingresos para los adultos mayores son bajos o deficientes o insuficientes en el municipio de Granada. Siempre pasa a veces, eso no es un problema, eso es un poco lo que se pedía y por eso lo hicimos siempre en grupos, ¿sí? Los instrumentos eran trabajados en grupos pequeños, o sea, me refiero, dentro de las grandes mesas hacíamos una distribución. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos era un ejercicio de diálogo y de construcción colectiva, ¿sí? Para generar tendencias, es decir, un acuerdo, ¿sí? Respecto a si eso no es una problemática prioritaria o no en el municipio. Eso sería distinto, claro, a un instrumento puramente de opinión, donde yo le puedo preguntar, señor adulto mayor, don Daniel, ¿usted tiene o no tiene problemas económicos en su casa? ¿Sí? Digamos que, reitero, son instrumentos distintos. Aquí, a partir de acuerdos, llegamos a tendencias, por eso yo no les estoy hablando de márgenes de error o niveles de confianza, esto tendría que tener, permítame hablar técnicamente, incluso pruebas piloto, análisis de consistencia interna que se hacen regularmente con dos técnicas, alfa de Cronbach o KR20, y tienen otro tipo de procesos, ¿sí? Son instrumentos diferentes, pero es un poco la forma en que nosotros preguntamos. Y nosotros, pues como equipo, llegamos efectivamente hasta la adopción, es decir, culminamos el proceso con un documento técnico y pues el apoyo a un acto administrativo de adopción de política pública de vejez y envejecimiento del municipio de Granada Meta. Listo, tenemos nosotros, de verdad, mil gracias, presidente, estimados concejales, una mesa, justamente ahorita se está desarrollando el Consejo de Política Social aquí en la biblioteca, entonces estamos también allí para trasladarnos a también realizar un trabajo allí con ellos, mostrar parte de los avances y pues parte de las precisiones. Igual seguimos, honorables concejales, abiertos si ustedes quieren una reunión directa porque quedaron algunos vacíos, porque consideran que hay cuestiones que hay que agregar, pues estamos muy abiertos con la secretaria, digamos que toda la disposición conmigo, con el equipo para poder resolver dudas o recibir, digamos que aportes, ¿sí? Para dejar la claridad que aquí no es un proceso que no es infinito, pero que digamos tiene
pues en este momento se está desarrollando. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal Jimmy. Una última pregunta. ¿Cómo hicieron la convocatoria para esas mesas que hicieron? Doctora Margarita, tiene la palabra. Gracias. La convocatoria la hicimos con los presidentes de junta y también con los líderes de cada centro poblado. Días antes se convocaban, nos daban la fecha, el día, la hora. Y ellos se encargaron de, casi todas se hicieron o en los polideportivos o en los salones comunales de cada centro poblado, y lo mismo aquí en Granada. En el Centro Vida, pues ahí sí, en el mismo sitio se hizo, y pues como hay ahí adulto mayor de todos los barrios del municipio, pues se abarcó relativamente casi toda la comunidad y sus inquietudes en cuanto al proceso de la adopción de la política pública. Doctora, ¿no se hizo por redes sociales? Doctora Villamil, ¿se hizo por redes sociales? Bueno, por redes sociales no, la verdad no, pero sí lo hicimos a través del noticiero de JJ, salió el enlace e informó del proceso que se estaba haciendo. Listo, doctora, ¿quiere concluir algo? No, pues darle las gracias a ustedes, y como dice el coordinador, pues quedamos prestos al proceso, a las inquietudes, a las dudas que tengan. Estoy, como siempre, muy atenta al llamado si ustedes así lo requieren. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Secretario, siga con el orden del día. Entonces, ya finalizado el punto número 4, que era la intervención por parte de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, la socialización de la adopción de la política pública del adulto mayor, pasamos al punto número 5, que es la lectura de la correspondencia enviada y recibida. Correspondencia recibida. Granada, 10 de febrero de 2025, señor Kevin Alexander Ramos Bedoya, presidente del Consejo Municipal, la ciudad, cordial saludo. Por medio del presente me permito manifestarle que el doctor Cristian Camilo Rodríguez Olaya, politólogo, llevará a cabo la intervención el día 10 de febrero del 2025 en la edición del Consejo Municipal relacionada con la socialización de la adopción de la política pública de adulto mayor. Agradezco el apoyo a la presente, cordialmente Dora Margarita Villamil Benavides, secretaria de la Mujer e Inclusión Social del municipio de Granada. Granada, Meta, 10 de febrero 25, señor Ronald Ofre, secretario del Consejo Municipal, Asunto, Derecho y Petición. Le saludo deseando el éxito en sus labores diarias y teniendo en cuenta lo fundamentado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y especialmente en el artículo 17 de la Ley 1319 de 2018, que adopta la oposición y establece que las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a que se les facilite con celeridad la información y la documentación oficial dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud. Por consiguiente, requerimos la siguiente información. Primero, copia del video de las cámaras de los días miércoles 5 y jueves 6 de febrero de 2025. Aquí a la atención prestada y quedo en la espera de una pronta respuesta. William Fernández Giraldo, Albero López Ríos, concejales de Granada. No hay correspondencia enviada. Siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. Pido la palabra. Estamos en el punto de proposición y varios. Tiene la palabra el concejal Dixon Ramírez. Gracias. Qué pena, secretario, es que no tengo el cronograma aquí a la mano. ¿Mañana hay algunos invitados? ¿Mañana martes 11? Honorable concejal, a la fecha aún todavía no se ha elaborado el cronograma de invitados. Ok, gracias. Entonces quería, señor presidente, si a bien lo tienen los compañeros, para el día de mañana adelantar la sesión de obra que queda a las 6 de la mañana, ya que tengo un compromiso, tengo que desplazarme temprano y tengo la necesidad de desocuparme temprano. Entonces, no habiendo invitados, a ver si mañana sesionamos a las 6 de la mañana. Se pone en consideración, secretario, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. ¿Cómo votan los honorables concejales? Joan René Castaño Gallo. Positivo. Juan Diego Poveda Gómez. Positivo. Michael Suárez Bulloso. Positivo. William Fernando Giraldo. Albero López Ríos. Positivo, señor secretario. Duan Santiago Londoño.
Buena hora. José Alfredo Arias Delgado. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Almer Riveros Borja. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Néstor Sebastián Escobar Villada. Ruber Ortiz Olarte. Vale lo mismo votar ahorita que última, todo positivo. Derly Parra Molina. Positivo. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. Merci Nemar de Millán. Positivo. Es aprobada la proposición de la ley concejal Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo de modificar el horario de la sesión del día de mañana, que estaba programada para las 8 de la mañana y trasladado para las 6 de la mañana. Aprobada la proposición por los 3 senadores concejales que estaban presentes en el momento de la votación, ausentes los concejales William Fernando de Giraldo y Néstor Sebastián Escobar Villada. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal. Compañeros, para pedirles un favor, como no se ha programado todavía agenda de invitados, para el miércoles 19, por favor, para que me apoyen para cambiar la sesión para las 6 de la tarde. Gracias. Miércoles 19. Se pone en consideración la proposición del concejal Jimmy de que la sesión del miércoles 19 se traslade para las 6 de la tarde. No. ¿De la Se- mañana? Se pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que va a cerrar queda errado como votan los honorables concejales. Miércoles 19. Ah, es de la otra semana. Joarne Castaño Gallo. Positivo. Este ya está modificado, lo único que falta por modificar es la del sábado a las 6 de la tarde. Pepe hizo 21-22. ¿Ya está esa? Joarne Castaño Gallo. Juan Diego Poveda Gómez. Positivo. Michael Suárez Gulloso. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. En esa no la modificaron. Albeiro López Ríos. Positivo, señor secretario. Duan Santiago Roa Londoño. José Alfredo Arias Delgado. Positivo. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Almer Riveros Borja. Positivo. Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Néstor Sebastián Escobar Villada. Ruber Ortiz Olarte. Positivo. Derly Parra Molina. Positivo. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. Merci Emerle Millán. Positivo. Es aprobada la proposición de la ley concejal Jimmy Villamil Calderón por los 3 senadores que presentes recinto entre los concejales William Fernando Arias Giraldo y Néstor Sebastián Escobar Villada, de que la sesión del miércoles 19 de febrero, que estaba programada a las 8 de la mañana, se trasladó para las 6 de la tarde. Estamos en el punto de proposiciones varias. ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Secretario, siga con el orden del día. Cierre, señor presidente. Siendo las 9:48 de la mañana del 10 de febrero de 2025, damos por terminada la sesión del día y se cita para el día de mañana 11 de febrero del 2025 a las 6 de la mañana. Buen día, honorables concejales.